Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Saludo con gusto, por supuesto, a nuestro expositor del día de hoy, al doctor Joshua Torres Sandoval. Le agradecemos, por supuesto, que tenga el tiempo para dar esta charla, que además es muy importante en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? También agradezco, por supuesto, a la coordinadora de estos eventos webinar, a la maestra Michelle Álvarez, que está muy pendiente de toda la situación y que además está grabando la sesión para que pueda subirse posteriormente a YouTube y que llegue todavía a más gente. También, sin dejar de mencionar a nuestros queridos estudiantes, tenemos ya cerca de 80 personas conectadas, quiere decir que pues hay un manifiesto interés por estas actividades. Pues bueno, les damos la bienvenida en esta ocasión a esta versión remota de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Extensión y Vinculación. Pues les damos la bienvenida a este webinar denominado Bioseguridad Global y las Armas Biológicas, perspectivas sobre las instituciones y el derecho internacional ante la pandemia COVID-19. Es un evento que se está desarrollando hoy, 12 de mayo, a las 15 horas a través de esta videollamada. Como les comentaba, nos acompaña en esta tarde el doctor Joshua Torres Sandoval, profesor e investigador de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. A continuación me daré un momento para leer una pequeña reseña curricular de lo mucho que ha hecho el doctor Torres durante su carrera. El doctor Joshua Torres Sandoval es doctor en Estudios de Desarrollo Global, tiene licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC, es profesor investigador de la Facultad de Derecho. Sus líneas de investigación son desarme nuclear y derecho internacional. Es autor del libro Bioseguridad Global, Instituciones contra Bioterrorismo y Armas de Destrucción Masiva, de 2014. Ha participado en diversos eventos del escenario internacional, la Conferencia de Viena sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y las conferencias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las negociaciones del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Es miembro del Cuerpo Académico de Estudios Jurídicos Internacionales de nuestra facultad. Es vicepresidente de la organización San Diego Worldwide Initiative to Safeguard Humanity y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Ha participado en diversos proyectos de investigación, capítulos de libros y artículos. Ha realizado ponencias, conferencias y estancias de investigación en diversas universidades, instituciones nacionales e internacionales. Como lo ven, pues bueno, es súper pertinente el tema al desempeño que ha hecho el doctor durante toda su trayectoria y bueno, estamos muy ansiosos de escuchar lo que tiene para compartirnos en este momento histórico que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Muchas gracias, doctor, y adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la introducción a la doctora Natalie Rosas Rábago, subdirectora de la Facultad de Derecho, y también agradezco la coordinación de estos webinars a la maestra Michelle Álvarez, así como también felicito a la directora Laura Ariza Camarillo Gobea por impulsar estas actividades en la facultad. Y bueno, espero que todos se encuentren bien en casa, y el tema que les voy a hablar el día de hoy es el tema sobre la bioseguridad global y las armas biológicas, perspectivas sobre las instituciones y el derecho internacional ante la pandemia del COVID-19. Esta presentación está dividida en 5 partes. La primera parte voy a hablar sobre el concepto de bioseguridad y sus conceptos asociados, para así pasar a la parte donde voy a hablar de una cronología histórica de una serie de factores en acuerdos internacionales y eventos de nivel internacional, así como entrando a la tercera parte, donde me voy a enfocar en el eje de este tema, que es los simulacros, que son los simulacros, así pasando a la cuarta parte, que van a ser las diferentes posturas sobre la pandemia, sobre el origen del COVID-19 y asociada a la Convención de Armas Biológicas. También en la quinta parte voy a hacer unas reflexiones sobre la seguridad internacional. Primero, entonces, ¿qué es bioseguridad global? ¿Quién define bioseguridad global y para qué? Existe un constante debate entre los estados e instituciones sobre la definición de este concepto. Y aquí ya podemos ver el primer reto que se requiere ante una contingencia biológica para que todas las instituciones estén coordinadas.
Una definición estándar del concepto de bioseguridad generalmente se entiende como la protección de la población de los daños que presentan los microbios patógenos por acciones intencionadas o no intencionadas. Cuando hablamos de patógenos, nos referimos a aquellos microorganismos que crean enfermedad o muerte. Y cuando hablamos de actividades, de acciones intencionadas, son aquellas que se utilizan por medio de la guerra biológica o por actos terroristas, es decir, el empleo de uso de armas biológicas de manera intencionada que puede generar una pandemia. Y desde la perspectiva de acciones no intencionadas, son aquellas que son de origen, son aquellas pandemias que son de origen natural. El reto del concepto empieza sus complicaciones desde su significado y su traducción. En diferentes países, hablar de bioseguridad puede tener una cobertura en diferentes áreas y la seguridad en los laboratorios puede tener otra área. Y en otros países, hablar de bioseguridad puede ser hablar de los mismos conceptos en uno solo. Entonces, existe una serie de diferentes intereses en las agendas nacionales de los estados sobre este concepto. Por ejemplo, en Estados Unidos, hablar del 9/11, hablar de bioseguridad después del 9/11, de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, se enfocó el concepto de bioseguridad con la guerra contra el terrorismo, es decir, con el concepto de bioterrorismo. Y toda la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos se enfocó en legislar, en promover leyes que vayan en contra del terrorismo cuando hablaban en temas de bioseguridad. En cambio, para China, hablar de bioseguridad es protegerse de las pandemias de origen natural, dado que en el 2003 tuvo una epidemia que se conoce como el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y China no le preocupa tanto los actos terroristas, sino protegerse de las pandemias de origen natural. En cambio, países como Argentina u otros países de Sudamérica, el enfoque en el concepto de bioseguridad es proteger su ganado, proteger ciertas áreas de la agricultura, entre otros temas. En el caso de Nueva Zelanda, es proteger la área silvestre, proteger a las aves, porque en el pasado han tenido epidemias originadas por este tipo de transmisión de enfermedades por medio de las aves. Entonces, aquí ya podemos ver que el concepto de bioseguridad tiene retos para enfrentar un asunto asociado al concepto y en otras áreas. Hay otro concepto que también quiero abordar, que es el concepto de bioterrorismo. Prácticamente una definición que aporta Franco y Rodríguez en el 2004 es que consiste en el uso intencional o amenaza de utilizar agentes biológicos, ya sea el propio agente infeccioso o sus productos para causar la muerte o enfermedad en humanos, animales o plantas, con el objetivo de intimidar a gobiernos, sociedades, en beneficio de causas ideológicas particulares. Prácticamente es la acción del terrorismo, únicamente que van a utilizar armas biológicas. Otro concepto muy importante es el concepto de biodefensa. Los esfuerzos colectivos de las naciones, son los esfuerzos colectivos de las naciones para lograr tener las contramedidas para poder responder ante una contingencia biológica. Aquí pueden ser las vacunas, pueden ser las terapias, pueden ser los sensores de detección de estas epidemias, entre otros factores. Quiero comentar que la biodefensa durante la Guerra Fría, en el caso de la política de biodefensa de los Estados Unidos, se enfocaba en proteger a los militares. ¿Por qué? Porque la globalización estaba hasta cierto punto limitada, la tecnología estaba limitada, y se hablaba de una guerra biológica, la posibilidad de una guerra biológica entre estados. Después del 9/11, después del 2001, la agenda en materia de biodefensa cambió y el enfoque era proteger no nada más a los militares, sino también proteger a la población civil, y también la globalización ya es ilimitada, la tecnología es ya también ilimitada. Entonces, la biodefensa implica actividades de investigación realizadas con agentes biológicos y toxinas para comprender la amenaza de los patógenos armados presentes y desarrollar contramedidas defensivas y protectoras. Eso también incluye los antibióticos, equipo de protección, entre otros.
Otro concepto aquí muy importante y quiero hacer énfasis es el de biotecnología. La biotecnología, de acuerdo a una definición del doctor Santos López Leiva, es el conjunto de técnicas que permite la explotación de las potencialidades de microorganismos, es decir, bacterias, levaduras, hongos, células de animales, de vegetales, y las técnicas que se utilizan son de fermentación, la ingeniería enzimática y la ingeniería genética. Sus aplicaciones son múltiples, desde la agricultura, la ganadería, el sector salud, la industria farmacéutica, la energía química, entre otros. Bueno, y les voy a mostrar una figura que es muy importante asociada al concepto de biotecnología. Voy a presentar ahora. Aquí vamos el impacto de la biotecnología en la amenaza biológica. Esta figura es de un artículo muy interesante que tiene fecha del año 2000. Este artículo fue por varios científicos, entre ellos James Petro y sus colegas. Este artículo habla sobre el impacto de la tecnología en la guerra biológica. Y bueno, aquí podemos ver esta figura. Conforme va incrementándose la gráfica, la imagen, va incrementando la amenaza. Y podemos ver que en el año de 1940-1999 era la edad del pre-no humano, es decir, ya únicamente los agentes tradicionales. Cuando hablamos de agentes tradicionales respecto a patógenos, nos referimos a las enfermedades de origen natural que han existido en la historia. Podemos citar algunas como la peste bubónica, la viruela, otras. Y bueno, estas bacterias, estos patógenos, se podían manipular, se podían trabajar con ellos en los humanos, pero hasta cierto punto. De 1999, del periodo de 1999 al 2010, se descubre la secuencia del genoma humano, es decir, se descubre cómo está compuesto a detalle la secuencia de lo que conocemos como ADN, ácido desoxirribonucleico, y aquí podemos ver que pues, se identifica prácticamente cómo está compuesto el mapa genético de acuerdo con sus bases genéticas, y aquí ya deben trabajar los agentes tradicionales genéticamente modificados. Estamos entrando a una etapa, después del 2003, en la etapa de la biotecnología. Y estos agentes tradicionales genéticamente modificados, pues pueden ser manipulados obviamente en los laboratorios y pueden generar beneficio a la humanidad, porque la biotecnología pues comprende una serie de áreas para beneficio de seres vivos, pero también pueden ser usados de uso dual, ¿no? Para que afecte a los seres vivos. Y lo interesante de esta imagen es que estos científicos hacen una proyección para el periodo del 2020, donde ya hacen la proyección de que existen agentes biológicos avanzados. Es decir, estos agentes que pueden ser modificados, creados, manipulados, donde pueden traer nuevas características que en la siguiente imagen ahorita les voy a mostrar cada uno de estos puntos que pueden ser muy a reflexionar a lo que sucede en la actualidad. Y aquí están, las nuevas opciones para las armas biológicas tienen una gama de retos. Primero, una perspectiva clínica inusual en donde una guerra biológica no pueda ser detectado y se pueda presentar erróneamente como una epidemia natural. Segundo, el desarrollo de nuevos agentes para armas biológicas previamente desconocidos por la comunidad médica, lo que hace difícil diagnosticar y tratar. 3. El desarrollo de agentes avanzados que estén diseñados para contrarrestar las vacunas o tratamientos designados contra los agentes tradicionales. Y por último, los agentes podrían ser adaptados para un objetivo específico base en las características genéticas o culturales de la población. Este último punto es muy preocupante porque se pueden crear cierto tipo de patógenos que puedan afectar a un grupo determinado en la población, con unas características genéticas, con ciertas costumbres, entre otros factores.
Igual, hacemos una pausa con el tema de la biotecnología y les voy a mostrar una breve cronología de acuerdo a los tratados internacionales y algunos eventos. Vamos a comenzar con el Protocolo de Ginebra de 1925. Este protocolo se derivó, dado que en 1920 Francia fue el primer estado que comenzó un programa de armas biológicas, seguido por Japón en 1934, y así sucesivamente siguió Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, y en 1925 surge el protocolo, el cual prohíbe el uso de gases asfixiantes, armas asociados al tema biológico, entre otros, quedan prohibidas el uso de la guerra. No queda prohibido su fabricación y almacenamiento de este tipo de armamento. Es hasta la Convención de Armas Biológicas de 1972. Quiero comentar que en 1969 Estados Unidos puso fin a su programa ofensivo de armas biológicas. Un programa ofensivo de armas biológicas es aquel que está diseñado para generar patógenos para atacar, y un programa defensivo de armas biológicas son aquellos que están enfocados en generar las contramedidas ante una contingencia biológica, ante un ataque biológico. Entonces, Estados Unidos pone fin a su programa, deja programas nada más de carácter defensivo, y en 1972, junto con la Unión Soviética y Reino Unido, firman un acuerdo internacional en donde se prohíbe, ahora sí, la utilización de armas biológicas, se prohíbe la fabricación y se prohíbe el almacenamiento. Este es el primer tratado que prohíbe toda una categoría de armamentos de una manera muy general, muy completa. La desintegración de la Unión Soviética en 1989 revela que la Unión Soviética incrementó sus arsenales biológicos, no respetó la Convención de Armas Biológicas. Algunos autores mencionan que esto fue visto por parte de la Unión Soviética como una ventaja, aunque también las opiniones sobre Estados Unidos puso su fin a su programa biológico porque no encontraron alguna ventaja de disuasión, en hacer este tipo de armamento en un proceso tecnológico en donde no se pueden controlar ese tipo de armas. Tiene otras posturas que existen, pero bien, aparte de la Unión Soviética, estados como Irak también tenían esfuerzos en generar programas de armas biológicas, y esto pues fue un gran golpe para la Convención de Armas Biológicas. También en 1995 surge el ataque en el metro de Tokio, un ataque que fue donde se utilizó gas sarín por parte de una secta a un chiliquio. Esta secta pues fue desmantelada, mató alrededor de 13 personas, dejó heridas de manera grave a 50 personas y afectó a 1,000 personas que utilizaron el metro de Tokio. Esto encendió las alarmas internacionales, pero no pasó a las agendas de seguridad nacional de varios estados esta preocupación, sino fue hasta el 9/11. Después tenemos la entrada en vigor de la Convención de Armas Químicas, que salió a su firma en 1992 y entró en vigor en 1995. Sigue el modelo en parte de la Convención de Armas Biológicas, se prohíbe la fabricación, la utilización, el almacenamiento de una categoría de armamento, y de ahí después surge el 9/11, los ataques terroristas, donde un mes después de los ataques se envían 2 cartas de anthrax, al Senado, a oficinas de senadores de los Estados Unidos, y en el transcurso del proceso de la guerra contra el terrorismo, pues surge la preocupación del tema del bioterrorismo. Surge el concepto de terrorismo y surge el de Homeland Security, que comprende a 23 agencias que forman una sola, y si antes del 9/11 se tienen menos de $1,000 millones de dólares en temas de biodefensa, que la biodefensa comprende de salud pública, de gestión de emergencias y respuesta, los departamentos de seguridad nacional, otra serie de departamentos. El presupuesto se incrementó de $1,000 a $8,000
de menos de 1,000 millones a 8,000 millones los siguientes años. Después surge el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, en el año 2003. Algunos autores abordan que esta epidemia pues surge a raíz de que un señor hace un platillo derivado de gato, pollo y serpiente. Es una de las teorías en la región, en la zona de Guangdong, en China. Y bueno, esto generó una afectación económica en el sector del comercio, del turismo, vida de las personas. Fue un duro golpe donde China empieza a preocupar con mayor énfasis en protegerse para las siguientes amenazas de origen natural. Después surge el reporte del Senado de los Estados Unidos, El Mundo en Riesgo, por parte de la Comisión del Senado en materia de armas de destrucción masiva y terrorismo. Este reporte menciona que espera un ataque para el año 2003 con dos tipos de armas. Pueden ser biológicas o nucleares. Hay que recordar que la destrucción masiva son cuatro categorías: químicas, biológicas, nucleares y radiológicas. Aquí se hablan de dos tipos de armas. Lo cierto es que en el 2013 no surgió un ataque con armas biológicas o nucleares significativo. Ahorita que sucedió en el 2013. Y después tenemos en el 2009 el H1N1, que fue una epidemia que después pasó a ser una pandemia por declaración de la OMS. Y bueno, se deriva del cerdo y de las aves, según las investigaciones, ¿verdad? Recuerda, las proteínas fueron detectadas. Y esto también pues enciende las alarmas internacionales sobre que las instituciones no tienen la capacidad de respuesta. En el caso de México, México respondió hasta cierto grado. Es cierto que muchos países no hubieran podido responder como lo hizo México en el H1N1, pero si después se diera, en ese entonces, si después se diera otro agente biológico que amenazara a México, como el que estamos viviendo en la actualidad, pues no iba a tener la capacidad de respuesta. Después de ahí, les comento que en el año 2013 no surgió un ataque con armas biológicas o nucleares, pero sí surgió un ataque con armas químicas en el estado sirio, ¿verdad? En este proceso de la guerra en Siria, se utilizaron las armas químicas, fue una violación al derecho internacional, ¿verdad? Se culpó al gobierno de Bashar al-Assad, fue el responsable, y este gobierno cooperó con la Organización de Prescripción de Armas Químicas, que está apoyada que es parte de armas químicas, y entregó una serie de arsenales de manera pública a la OPAC para su desmantelamiento, y a raíz de esta operación, la OPAC recibió el Premio Nobel por la Paz. Pero ahí no quedó, sino en el año 2017 también se volvieron a utilizar armas químicas en el estado sirio, y de manera posterior se dio un segundo ataque con armas químicas contra la población civil, donde afectaron a mujeres y niños. Y bueno, estos temas pasaron al Consejo de Seguridad, donde se hizo un gran debate sobre los grupos de investigación para determinar quiénes eran los responsables de estos actos. Estados Unidos propuso a su grupo de investigación, Rusia propuso otro grupo de investigación, y como ambos estados son miembros del Consejo de Seguridad, pues vetaban a sus grupos de investigación por la desconfianza mutua de que fueran a manipular las evidencias, ¿no? Hay que recordar que Rusia pues apoya al presidente Bashar al-Assad, al estado sirio, tiene una base militar muy importante en Siria, y Siria le compra a Rusia, entre otros acuerdos económicos que tienen, intereses de por medio. Así es que Rusia con sus aliados, al igual que Estados Unidos con sus aliados, pues proponían sus grupos de investigación. Bueno, después pasamos al tema eje de esta presentación, que son los simulacros. La realización quiero comentar que parte de esta presentación se deriva de mi libro,
que fue publicado en el año 2014, también derivado de una investigación del año 2012. El libro se llama Bioseguridad Global, Instituciones contra Bioterrorismo y Armas de Destrucción Masiva, y varios puntos, recomendaciones, análisis que hace el libro se mantienen vigentes para este año 2020 y se mantienen muy ad hoc de acuerdo a la contingencia que estamos viviendo. Quiero comentar que el concepto de bioterrorismo, todas las medidas que se requieren para responder al bioterrorismo son las mismas medidas que se ocupan para responder a las contingencias biológicas de origen natural. Incluso los simulacros abordan los dos conceptos, contra bioterrorismo y contingencias de origen natural. Los simulacros prácticamente son la realización de ejercicios por parte de las instituciones que conozcan los posibles escenarios caóticos a los que se enfrentarían e iniciar la construcción de los mecanismos necesarios para lograr un control de la contingencia biológica. Los simulacros sirven para definir, evaluar las posibles respuestas de las instituciones ante ataques bioterroristas con la idea de controlar y reducir su impacto en la población civil. Después del 9/11, Estados Unidos se enfocó no en prevenir un ataque o una contingencia, sino cómo responder ante una contingencia biológica. Y como cambió la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos, por naturaleza cambió la agenda de seguridad internacional y Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, generaron una serie de resoluciones, incluyendo la 1540, en donde en uno de sus puntos le solicita a los estados a que acomoden sus marcos jurídicos para contrarrestar estas amenazas. En el caso de México, tomó acción en la reforma del Código Penal Federal del 2007, en donde ya incluye ciertos conceptos como el del bioterrorismo, bioseguridad, entre otros. Entonces, fue una gran reestructuración y adaptación de las instituciones para estar prevenidas. En este trabajo se analizaron los 10 principales simulacros del año 2000 al 2010, los simulacros más representativos. Y les voy a mostrar la imagen de estos simulacros. Bueno, los simulacros contra el terrorismo más representativos del 2000 al 2010 fueron simulacros que se hicieron a nivel de cobertura nacional e internacional, y aquí podemos detectar ya una debilidad que nada más se enfocan en agentes biológicos tradicionales. Aquí podemos ver la peste bubónica, la viruela. No se mencionan los agentes genéticamente modificados, ni mucho menos los avanzados, pero tuvieron diferentes coberturas. Participaron Estados Unidos, Canadá, desde la Unión Europea, incluso México participó en estos simulacros, participó en Mercury. Quiero mencionar que el simulacro México participó nada más un estado de México, que fue Baja California, que fue en el 2003, y también el simulacro del 2010, que era un simulacro internacional. Y todos los simulacros, todos los países tuvieron deficiencias, todos los países tuvieron fuertes debilidades, pero también sirven para un aprendizaje. Estos simulacros se hacen de diferentes maneras. Unos son para evaluar las comunicaciones, telecomunicaciones, otros para evaluar los sistemas de salud, la capacidad de los hospitales, entre otros factores, y otros también se sirven para evaluar las gestiones de los funcionarios de los diferentes departamentos, etc. Los simulacros más representativos detectaron urgentes áreas de gestión que se necesitan atender, que predominan estos principales ejercicios realizados en el periodo del 2000 al 2010. Las áreas de gestión que se tenían que atender, porque no se atendieron como se esperaba, porque se está viviendo la contingencia del COVID-19 y está mostrando todas las instituciones que no fue la única, que no ha sido el único acontecimiento. Quiero mencionar que el desastre, la catástrofe ocasionada por medio del huracán Katrina en la primera década de este siglo,
mostró que no había coordinación entre los diferentes departamentos de respuesta y no sabía, los departamentos conocían acciones, qué funciones tenían que desempeñar ante la contingencia, y esto permitió que se generaran diferentes brotes. Bueno, vamos a continuar con las áreas de gestión que se ocupaban atender, que fue la cooperación internacional, la capacidad de las instituciones de salud y mejorar la gestión de la comunicación. ¿Se sigue escuchando? ¿Me pueden confirmar si se sigue escuchando? Sí, se escucha, doctor. Se escucha bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí analizaron las importantes necesidades que se observan en estos simulacros del periodo 2000-2010. Y aquí, primero, los puse en este orden. Primero, el líder debe de realizar una gestión para enfrentar al terrorismo y otras contingencias biológicas, ¿no? Significa que los líderes tienen que tener la capacidad, el conocimiento de estos temas, es decir, los jefes de Estado, los secretarios de los diferentes departamentos de las diferentes ciudades dentro de los estados, los gobernadores, alcaldes, por mencionar un número de gama de funcionarios. Pero importante, porque en la actualidad con el COVID-19 nos damos cuenta que existe una gran ignorancia de algunos líderes de algunos países, y también existe un aprendizaje. El aprendizaje no es malo, pero el aprendizaje durante una pandemia pues puede atrasar el progreso para salir de ella, ¿no? Entonces, es muy importante que los líderes, todos los funcionarios, conozcan de este tema hasta cierto grado, ¿verdad? Para que no los agarren, para que no suceda de manera inesperada una mala decisión. Gracias. Bueno, entonces los líderes, como había comentado, el gobierno, los jefes de Estado, los alcaldes, los diferentes funcionarios de los gabinetes de todos los estados tienen que tener conocimientos generales sobre estas amenazas que generan estas cosas biológicas para poder responder con mayor eficacia. En el segundo punto, las estructuras organizacionales presentan fallas, por lo que se deben de reforzar. Eso es muy claro, actualmente estamos viendo una infinidad de fallas en los diferentes países. Tercero, marcos jurídicos se deben de crear y reforzar. Quiero comentar que después del 9/11, una serie de países reforzaron sus leyes y marcos jurídicos del tema, pero también hay países, es muy difícil hacer esto porque tienen prioridades en su agenda como salir de la pobreza, acceso me refiero sobre todo a los países, a los estados en África, en donde legislar sobre temas de bioseguridad es muy difícil debido a sus principales emergencias. Otro punto importante es el cuarto, que es un centro, se requiere de un centro coordinador de respuesta, que se debe establecer una jerarquía de cooperación, ¿no? Un centro coordinador de respuesta, y se debe establecer una jerarquía de cooperación específico para este tipo de emergencias biológicas, a raíz de que existen varias instituciones, organismos, existe la Organización Mundial de la Salud, que tiene varios enfoques, generar estadística, informes, maneja una variedad de temas, de enfermedades en las agendas, en diferentes estados, pero lo cierto es que está limitada para responder, también está limitada en presupuesto, y se ha visto incluso limitada en atender estas cuestiones entre los estados, ¿no? Actualmente, en la situación del COVID-19, se ha generado ciertas polémicas con algunos estados de manera particular por parte de la OMS, que con la mayoría existe un nivel de cooperación, pero se requiere de un centro coordinador de respuesta específico para contingencias biológicas y de manera más específica a responder a este tipo de pandemias, ya sea de origen intencionada o de origen natural. La capacidad de gestión de recursos, es muy importante esto, que se destinen más recursos, incluso también a la investigación científica, para
poder mitigar estas amenazas. El sexto, promover una cultura de la bioseguridad. Y aquí estamos involucrados todos los ciudadanos, porque una cultura de bioseguridad nos enseña desde lo más básico, de cómo toser, cómo cubrirse, cómo usar el cubrebocas, comprender los temas de bioseguridad, para que la ciudadanía, junto con las instituciones, el Estado, los organismos internacionales, pues puedan estar coordinadas y puedan ayudar al progreso de la contingencia. El séptimo punto es reforzar y promover el trabajo en conjunto entre agencias policíacas y de salud pública, igual una coordinación de las agencias. También aquí es muy importante la función de las agencias. Con esta pandemia que estamos viviendo, pues hay una incertidumbre de por qué las inteligencias se quedaron limitadas para tomar medidas antes de que comenzara estas contingencias a mayor grado. El punto 8 dice realizar mayor trabajo en la prevención de ataques terroristas. Esto también incluye la prevención de las contingencias biológicas, la seguridad de los laboratorios. El punto 9 habla de reducir el riesgo de la vulnerabilidad de robo de los agentes biológicos. Quiero mencionar que con el boom biotecnológico, muchos países que no son países óptimos en desarrollo, lo vieron como una ventaja económica, ¿verdad? Desarrollar la biotecnología, ¿verdad? Pero lo cierto es que sus laboratorios de estos países en Sudamérica, algunos países en África, otros países en Asia, ¿verdad? Países como Pakistán, por ejemplo, por mencionar algún lado, Brasil en Sudamérica, incluso en laboratorios dentro de Estados Unidos, no tienen las medidas adecuadas de seguridad. ¿A qué me refiero? Que no tienen el número de guardias, el mínimo número de guardias, el mínimo número de cámaras de vigilancia, no tienen los protocolos adecuados, en donde puede haber un accidente con estos agentes biológicos infecciosos, o pueden ser robados, ¿no? O sea, por grupos terroristas o con otros fines. Y el punto 10 es considerar otros agentes biológicos tradicionales y genéticamente avanzados en los simulacros, como les había comentado. Si analizamos estos 10 puntos, que son una de las recomendaciones que hago de las necesidades que se observaron en los simulacros y que se deben de atender, se puede observar que tienen vigentes para el año 2020. También quiero mencionar que en 2010 surgieron otra serie de simulacros, y por mencionar uno es el simulacro Clade X del 2018, que lo hizo la Universidad Johns Hopkins. Esta universidad hizo este simulacro y prácticamente también hizo un reporte. Quiero mencionar que del 2013, antes del 2010 al 2018, salieron una serie de reportes que primero eran de la Universidad de Pittsburgh, del Centro de Bioseguridad, que pasó a ser parte de una rama de la Universidad Johns Hopkins, y se cambió por Centro de Bioseguridad como centro de... Y este centro de salud cada año saca un reporte sobre temas de bioseguridad, y en el 2008 en el reporte prácticamente argumentaban que en cualquier momento puede haber una epidemia, una pandemia originada por el SARS o por el H1N1, una variante de estos patógenos infecciosos. Prácticamente estaban describiendo el escenario en la actualidad, lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué no actuaron? ¿Por qué se esperaron? ¿Por qué, si ya sabían, no se prepararon las instituciones? Estos reportes ya llevan la misma tendencia de una manera fuerte desde antes del 2010, en el 2013 se incrementaron, y en el 2018 ya eran muy claros, ¿no? Y surgen una serie de debates en los que se habla sobre la coordinación entre la contingencia, los mismos debates que se mantienen actualmente, y también surgen una serie de recomendaciones ya más detalladas. Incluso dentro de estas recomendaciones menciona, por ejemplo, cuántos ventiladores cuenta Estados Unidos y cuántos ventiladores deben de tener ante una contingencia, ¿no? El simulacro que se realiza de
de clave, de este simulacro clave X, pues prácticamente es muy similar a lo que está sucediendo. En el simulacro participaron una serie de académicos, funcionarios de gobierno, que hacen el papel de titulares de los diferentes departamentos y dando información conforme va avanzando la pandemia y va tomando las decisiones, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención porque ya está detallado lo que se necesitaba y pues estamos viendo los resultados en varios países como en Estados Unidos, por mencionar algunos, que pues no estuvieron preparados. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿por qué la respuesta de las instituciones es insuficiente? Ya sabían que sucedería en cualquier momento. Y bueno, pasamos al origen, a las teorías del origen del COVID-19, las diferentes teorías y posturas que existen. Sabemos que están las teorías de origen natural, que va vinculadas a la de otros animales, también que fue hecho, se habla de que fue hecho en laboratorio y liberado intencionada, o que fue hecho en laboratorio y liberado de manera accidental. Lo cierto es que sí existen las condiciones bioquímicas para su elaboración en laboratorio, pero también es cierto que han existido diferentes pandemias y las condiciones de la humanidad con el medio ambiente han estado cambiando de manera rápida. Aquí como académico, investigador, tengo la responsabilidad, ¿no?, de revisar los diferentes debates que existen y obviamente ver las diferentes evidencias y, bueno, generar una serie de conclusiones y propuestas que ahorita están en proceso, porque ahorita pues la información sigue saliendo a la luz, pero les hice aquí un cuadro para mostrarles sobre las diferentes posturas. Aquí vemos la primera, que es un artículo que salió en esta Foreign Affairs. Vemos que este científico habla sobre la posibilidad de que el coronavirus se originó en el CDC, Centro de Enfermedades, el Centro de Control de Enfermedades y Prevención de Wuhan, a 280 metros del mercado de comida, ¿no? Ahí, hasta cierto punto, da a entender pues, de que esto fue hecho en laboratorio, hasta cierto punto, ¿verdad? Está muy cerca este laboratorio, que es de nivel 4, mencionar que los laboratorios están clasificados de 1 al 4, los laboratorios que tienen ya nivel de bioseguridad a 3 y 4, pues manejan agentes biológicos muy infecciosos, y también cerca de este laboratorio, en esta misma región, está el otro laboratorio de Wuhan, de biología, que también maneja este tipo de patógenos. Otro autor tenemos aquí que es Rafael Lentzos, que es de la Universidad King's, y publicó un artículo en el Boletín Atómico, y este fue en mayo 1 de 2020. Lipa Lentzos la he seguido desde hace más de 10 años, ella la cité en el libro, y también ella ha tenido varios análisis de investigación en el tema de los programas activos y ofensivos de los estados, y conoce el tema de las drogas muy bien, pero ella argumenta que existe evidencia sólida en el análisis genético de chicos de 19 países sobre que la pandemia fue resultado de propagación natural, ¿no? Aquí se aborda, pues, del origen del murciélago. Entonces, pues, es muy interesante su opinión. También tenemos la opinión del doctor Francis Boyle, que es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Illinois, tiene estudios de grado en las universidades de Chicago y tiene 2 posgrados en la Universidad de Harvard, también fue maestro de Harvard. Lo interesante de Francis Boyle es que él fue negociador de la Convención de Armas Biológicas, y también fue el que redactó el documento de relación de la Convención de Armas Biológicas en los Estados Unidos, y él argumenta que es un arma biológica, que fue un accidente y que el virus es resultado de la ingeniería genética modificada. Otra postura es la del director, es de la Oficina de Inteligencia Nacional, que es una coordinadora de las diferentes instituciones de inteligencia de los Estados Unidos, y también sirve como asesora directa del presidente de los Estados Unidos, así como del Senado, una vinculación con el Senado,
y sacó un documento que dice que el consenso científico sobre el COVID-19 no es hecho por el hombre, sino y tampoco es genéticamente modificado. Y también hay un artículo que está circulando muy interesante sobre la declaración de soporte de los científicos en materia de salud pública, ¿verdad? Y médica de los profesionalistas en China, profesionales en China que están combatiendo el coronavirus. Fue publicado por la revista Lancet en marzo 2020 y argumentan que el COVID es de origen natural. Y así les puedo mostrar una gran lista de varios científicos e instituciones, ¿verdad?, que respaldan estas diferentes teorías. Lo cierto es que se está investigando, ¿verdad?, y se deben de generar nuevas comisiones para su investigación, y tenemos, mientras que se está haciendo esto, pues también es importante qué rol va a jugar la Convención de Armas Biológicas. Quiero hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, el artículo 1 pues trata sobre prohibir la fabricación, la utilización de tipo de armamento, como dice, sobre de lo que es la Convención de Armas Biológicas, que es la Convención sobre el desarrollo, de producción y almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su destrucción. Entonces, el 4, que aquí es muy interesante porque dice: cada estado parte en la presente convención adoptará en conformidad con sus procedimientos constitucionales las medidas necesarias para prohibir y prevenir el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o la de los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores especificados en el artículo 1 de la convención en el territorio de dicho estado, bajo su jurisdicción, bajo su control, en cualquier lugar. Esta convención, en todo el documento no encontramos una palabra clave, que es la palabra de verificación. Verificación. ¿Cómo se puede verificar que todos no tengan programa de armamento biológico? ¿Y cómo se puede verificar ahora con el boom biológico? ¿Cómo se pueden verificar a las empresas, a las industrias, a las academias, a las universidades, los diferentes laboratorios? Es un universo inmenso para poder lograr esta tarea. Entonces, que sí hay esfuerzos. Está el grupo de Australia, por ejemplo, que es un grupo de países que trata sobre ciertas medidas en las exportaciones, en el comercio, entre otras áreas, que pues complementan esto. También tenemos otros instrumentos jurídicos, otros protocolos, como el protocolo de Cartagena, ¿verdad?, por mencionar algunos, que trata todo esto sobre la transferencia de diferentes materiales y sobre su regulación. Pasando al artículo 6, vemos que todo estado parte de la convención que advierta que cualquier otro estado parte obra en violación de las obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la convención, podrá presentar una denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La denuncia deberá ir acompañada de todas las pruebas posibles que sustancien así una solicitud para que la examine el Consejo de Seguridad. Cada estado parte en la presente convención se compromete a cooperar en la investigación que tenda Consejo de Seguridad de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, como consecuencia de la denuncia recibida por este. El Consejo informará a los estados partes de la Convención acerca de los resultados de la investigación. Aquí el debate es: ¿qué responsabilidad va a tener China ante el tema de la pandemia COVID-19? Hay que recordar que China es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Hay que recordar que son 15 miembros del Consejo de Seguridad, 10 no permanentes y 5 permanentes que tienen el poder del veto, ¿no? Y China es uno de ellos. Entonces, sí debe haber una investigación a profundidad y vamos a ver qué dinámica se da en el Consejo de Seguridad, qué propuestas hay para que China pueda no vetar las propuestas que hagan los otros estados. Seguramente Estados Unidos, Francia, por mencionar algunos estados, van a hacer ciertas propuestas. También quiero mencionar que México va a formar parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente. México acaba de hacer una propuesta que fue aprobada, esta resolución por la Asamblea General por la mayoría de estados,
sobre distribución equitativa de vacunas y tratamientos y otros temas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que lo haya propuesto, pero hay que revisar cómo Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China van a actuar en el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿qué sucede en la seguridad internacional y en el sistema internacional, no? Bueno, es cierto que el siguiente año viene algo muy importante, que es la incertidumbre que hay con el tratado New START, que es un tratado de reducción de armamento nuclear. Es el tratado más importante bilateral que existe entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Y es muy importante que este tratado se pueda renovar, ¿verdad? Que se pueda renovar o que surja un tratado sustituto, pero la verdad es que sería ideal que se renovara, que el presidente Trump el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no lo vaya a cambiar de manera drástica, porque se ocupa una estabilidad en la seguridad internacional. Y es cierto que China no pertenece a esta serie de tratados bilaterales, pero China se debe de sumar, sería el que se sumara después de esta contingencia, y dependiendo las responsabilidades que tenga China, sería ideal que se sumara a estos tratados de control de armamento para que no se convierta una amenaza a nivel internacional el incremento de los armamentos de China. China ya tiene alrededor de 300 ojivas, 290, 300 ojivas nucleares. Son pocas a comparación de las miles que tienen Rusia y Estados Unidos, pero se ocupa que China empiece a cooperar en materia de control de armamento y desarme. Lo ideal es que todos los estados pues cooperaran con el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que fue celebrado en el año 2017 por las Naciones Unidas, pero pueden encontrar tratados, pueden generar tratados que generen un punto de encuentro, un equilibrio entre el tema del control de armamento y aquellos estados que buscan la eliminación total de las armas. Las proyecciones de China deben ser atendidas por Estados Unidos de manera definitiva, desde la perspectiva de los controles de armamento, y sí tiene que haber una estrategia para que China limite sus arsenales. Quiero mencionar que Estados Unidos ahorita sigue siendo la potencia militar, todavía sigue siendo la potencia militar. Vamos a ver qué sucede en las siguientes décadas, pero Estados Unidos debe de mantener cierto control ante esta situación. Y también tanto China y Estados Unidos tienen que escapar de la famosa trampa de Tucídides, que nos habla el maestro Graham Allison de la Universidad de Harvard, de que se refiere de que cuando dos estados maximizan su economía y maximizan su milicia, pues están destinados a la guerra, ¿no? Estos estados en los años anteriores han hablado del tema y hasta cierto punto se había percibido que estaban buscando evitar ir a guerra, cooperar para evitar ir a guerra, pero esperemos que no se cumpla la famosa trampa de Tucídides, que data desde las ciudades-estado, de los famosos libros de este autor, Tucídides. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y Estados Unidos pues debe tener esta capacidad para generar un estado de cooperación con los estados. Es cierto que el presidente Trump abandonó el tratado INF, ¿verdad? Los tratados de alcances intermedios de los misiles, y tiene ciertos argumentos de que China no pertenece a ellos, porque Estados Unidos va a tener un candado en estas limitaciones, y entre otros argumentos que tiene el presidente Trump, pero estos tratados, su existencia, son vitales. Una pregunta que viene aquí asociada al tema de las armas biológicas, el tema de las armas nucleares y la contingencia que estamos viviendo es, ¿por qué motivos las armas nucleares pueden ser sustituidas por las armas biológicas como método de disuasión en el siglo XXI? Esta pregunta la presenté en una ponencia en el año 2012 y fue polémica en su momento, y ahorita con los avances de la biotecnología, las diferentes incertidumbres que hay sobre el origen del COVID-19, pues se puede hacer una reflexión con ella.
Y también en el tema de las vacunas, que no lo abordé a fondo, pero hay una recomendación para investigaciones futuras. Esto fue una parte de recomendaciones que hice en mi libro, algunos análisis que hice en mi libro, que se los recomiendo, que después de esta presentación el libro va a ser enviado en PDF a la Facultad de Derecho para que esté disponible para todos los estudiantes. Y la recomendación es analizar las actividades globales de las empresas farmacéuticas, biotecnológicas, así como las relaciones e influencia en las políticas que tienen con las diferentes instituciones gubernamentales con el fin de evaluar los beneficios y riesgos, detectar las prácticas irregulares, antiéticas, que generan un negocio global con el incremento en la venta de vacunas, ¿verdad? Y que también depende de diferentes calidades de estas vacunas. Entonces, es una recomendación de varias que vienen en el libro. El libro aborda más aspectos de los que se mencionaron aquí en materia de bioseguridad global. Espero que lo lean, ¿verdad? Y habla a detalle de todo este escenario. Y bueno, es cierto que desde la perspectiva de las relaciones internacionales, pues es un tema de gobernanza global. No nada más el Estado tiene la capacidad para enfrentar esta amenaza, se requiere el apoyo de los bienes privados, del sector privado, del ciudadano en sí, entre otros actores, ¿no? Es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos, y por eso es muy importante la cooperación de cada uno de nosotros. Y bueno, ¿qué enseñanza nos deja estos temas? Pues incrementar el conocimiento del tema, ¿verdad? También las consideraciones teóricas pueden mostrarle por qué la bioseguridad es un reto complejo para los estados y las relaciones internacionales, y hasta cierto punto ciertas teorías se encuentran limitadas para explicar el problema, pero tenemos otras que pues pueden generarse una extensión en la materia. Y bueno, actualmente estoy trabajando en una serie de propuestas y recomendaciones, ¿verdad? En este tipo de investigaciones, que espero en corto plazo hacer otro webinar, ¿verdad? Y mostrar estas propuestas. En esta ocasión les mostré el escenario general de ciertos conceptos básicos y ciertas dinámicas. Y cierro con lo siguiente: la paz es lo más racional para la vida y la seguridad humana. Pensar y trabajar por ella es la misión universal. Y gracias por su atención a todos. Muchas gracias, doctor Joshua Torres, por su magnífica intervención, que seguramente será de mucha utilidad, no solamente para nuestros estudiantes, sino de manera general para el resto de la población. En este momento abriremos un espacio para preguntas. Tenemos un tiempo limitado, por eso les he puesto ahí en el chat si quisieran hacer alguna pregunta. Ya tenemos una para que pueda contestarnos el doctor Joshua. Para investigación y estudio de los organismos o armas biológicas hechos por estados, ¿es necesario el almacenaje de los mismos, ya que la Convención de Armas Biológicas lo prohíbe? Esa es la primera pregunta, doctor. Ok. ¿Me la puede repetir, por favor? Nada más la última parte de la pregunta. ¿Me escuché bien? Sí, ¿es necesario el almacenaje de los mismos, ya que la Convención de Armas Biológicas lo prohíbe? Bueno, hay algo que se puede usar para usos pacíficos. En este caso, voy a mencionar el ejemplo del caso de la viruela. En 1970 la OMS declaró que la viruela quedó erradicada en todo el mundo. Lo cierto es que han existido casos de viruela en los años recientes, pero la viruela quedó almacenada en 2 centros de control de enfermedades infecciosas. El primero es el CDC de Atlanta y el otro es el que corresponde en Rusia. Estos agentes, la viruela se guardó para investigaciones, para la elaboración de las vacunas, en teoría, con un enfoque de carácter defensivo. Lo cierto es que la viruela estaba destinada a ser destruida, así de manera total, para el año 2001, y coincidió que se dieron los ataques terroristas del 9/11, y se decidió que no se iba a destruir la viruela porque ocupaban la investigación en caso de que se dé un ataque bioterrorista, ¿no? Entonces le iban a ocupar para futuras investigaciones. Entonces, si la pregunta es si los estados pueden almacenar agentes patógenos para investigación, siempre y cuando que sean para fines
pacíficos. Aquí estamos hablando de agentes tradicionales, no estamos hablando de agentes genéticamente modificados, avanzados, de los que se sospecha que salieron de un laboratorio, ¿no? Quiero mencionar que hay un fuerte consenso de que el COVID-19 salió de un laboratorio, y también está la contraparte, ¿no? Que salió de origen natural. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, doctor. Hay una segunda pregunta. Jesús pregunta, ¿pueden surgir conflictos con Estados Unidos derivado de la tendencia de México a adquirir productos médicos de Asia? No puede haber, no pueden surgir conflictos. Sí pueden haber ciertos conflictos, ¿verdad? Vimos cómo se llevaron a cabo las negociaciones del TEMEC, ¿verdad? Esta extensión de lo que antes era el Tratado de Libre Comercio. O sea, se mencionaron ciertas tensiones, se hablaron de ciertos conflictos, ¿verdad? Pero al final, pues llegaron a ciertos acuerdos. No pueden haber conflictos a escala mayor, ¿verdad? Entre México y Estados Unidos por este tema. Gracias, doctor. Una última pregunta para cerrar este espacio de preguntas y respuestas. Alfredo pregunta, ¿las leyes mexicanas están quedando atrás en la regulación de productos biológicos ante el crecimiento de las industrias tecnológicas? ¿La puede repetir la última parte, las últimas palabras no se escucharon? Sí. Ante el crecimiento de la industria biotecnológica. Ajá. Ok, los mecanismos, procesos, bueno, uno de los argumentos que menciono en mi libro es que los mecanismos, procesos y actores que diseñan las agendas de seguridad o interactúan para generarlas son insuficientes para enfrentar las diferentes contingencias biológicas, dado que el proceso de adaptación de la organización de las instituciones es más lento que el proceso del cambio tecnológico, ¿no? Y aquí en este aspecto vemos que México, de por sí, de cuando surgió la resolución 1540 y los estados adecuaron sus leyes, ya era un proceso lento, ¿no? México sí cooperó, sí se adaptó al derecho internacional, su derecho interno, pero lo cierto es que si le comparamos, y viene en mi libro, si comparamos la elaboración de las leyes de la Unión Europea, de Estados Unidos, con México, pues vemos una gran diferencia, ¿no? Lo cierto es que también hay otros países que no llegan a los niveles como los que ha trabajado México, pero a estas alturas México sí está atrasada, igual que la mayoría de los países, en este tema de legislación y de elaboración de leyes, ¿no? Y seguramente pues ya se está viendo que se van a tener que crear o modificar ciertos marcos jurídicos. Gracias, doctor. Hay una pregunta que quiere realizar el alumno Miguel Ángel Ruiz. Por favor, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Es una pregunta, en realidad eran dos, aunque una ya la contestó. Era si existen sanciones cuando se pueda detectar que esta arma biológica fue creada con dolo. Y si esta es creada con dolo porque está como muy diferida las opiniones de los profesionales, si se demuestra el dolo, si también podría considerarse un crimen de lesa humanidad, para no nada más que repare los daños a los países que lo provocó, sino que también se le hagan sanciones a este país que permitió, por acción o omisión, que permitió que esto saliera de sus controles. Muy bien. En el tema de la Convención de Armas Biológicas. Gracias, Miguel. Doctor, si nos permite que Roberto Martínez haga su pregunta también, perfecto, para ya agruparlas. La última era de Samuel y tiene mucho que ver con lo que comentó ya el alumno Miguel, entonces ya cerraríamos con ellas. Adelante, gracias, Roberto, si gusta hacer su pregunta. Buenas tardes, doctor. Gracias por la ponencia del día de hoy. Una pregunta. ¿El actual escenario global hace posible la reelección del presidente Trump, toda vez que vemos que se ve muy vulnerable Estados Unidos ante los demás países? Esa sería mi pregunta. Ok, perfecto. Contestando la primera, en la Convención de Armas Biológicas, como comenté, le faltaba la palabra verificación, ¿no? Con este reto de
de verificar que los estados no estuvieran generando este tipo de armamento. En 1980, a raíz de que la CAP tiene esta debilidad de que no tiene un mecanismo de verificación, como lo tiene la Convención de Armas Químicas, por ejemplo, en 1980 se propuso un comité consultivo que tiene el derecho a que cualquier estado pueda proponer, ¿verdad?, una reunión para que los estados, una reunión consultiva para que los estados determinen estos temas que son polémicos, ¿verdad?, sobre si un estado está violando la Convención de Armas Biológicas. Otro punto también aquí muy importante es que el Consejo de Seguridad, como lo mencioné ahorita que hicimos el análisis de los artículos, el 1, el 4 y el 6 de la Convención de Armas Biológicas, el Consejo de Seguridad puede sancionar, tiene la capacidad de sancionar a los estados, ¿verdad?, ante estos crímenes que si se llegaran a cometer o si se estuviera violando alguno de estos tratados, ¿no? Pero lo determinaría el Consejo de Seguridad. Aquí lo polémico, pues, es que, por ejemplo, en el caso de China, ¿verdad?, dependiendo de cuál sea su responsabilidad, pues es miembro permanente del Consejo de Seguridad. No estoy diciendo que China lo haya creado, ¿verdad? Ahorita ya vimos las diferentes teorías, ahorita vamos en las siguientes semanas, meses, años, vamos a ver cómo avanza esto, pero el Consejo de Seguridad es el que puede sancionar, incluso con alguna medida, bueno, hay una serie de medidas, y también están las cortes, siempre y cuando los estados pues quieran llevar el caso a las cortes, ¿no? Hay que recordar que los estados no están obligados, tienen que ir por voluntad propia, son acuerdos de buena fe, ¿verdad?, someterse al dictamen de las cortes, así como a los diferentes lineamientos. También quiero comentar que se ha hablado sobre la Corte Penal Internacional, sobre la Corte que maneja los temas criminales, ¿verdad? Hay varios actores independientes que han elaborado en los últimos meses demandas, ¿verdad?, haciendo énfasis de que es una arma biológica, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar ahorita a fondo a eso, porque si no nos va a llevar toda una hora, ¿no? Pero sí hay ciertos organismos, ciertas instituciones, ¿verdad?, que se les puede depositar el avance en explorar ese tema y que se genere una conclusión y que ahí se determine. El órgano máximo en esos temas es el Consejo de Seguridad. ¿Voy a contestar la pregunta? Muy bien. Muchas gracias por las preguntas, doctor. Ahí sonó un poco de eco. Por contestar las preguntas. Muchas gracias a los participantes, a nuestros estudiantes que se mantuvieron cerca de 115 conectados a esta conferencia. Les agradecemos a todas y a todos su participación. Al doctor Joshua, por supuesto, le llegará la constancia respectiva, dado la situación en la que nos encontramos, a su correo electrónico. Gracias. Muchas gracias por su participación y apoyo en estas actividades, doctor. Y no sé, doctor, si quiera compartir su correo electrónico por si hubiera más dudas o algún cuestionamiento que salga después a partir de esta reflexión para los estudiantes. Claro que sí, mi correo electrónico es torres.joshua@uabc.edu.mx y también me pueden seguir por Twitter, que es Joshua Torres JT, ¿verdad? @Joshua Torres JT, ahí estoy subiendo constante información y también pues comentarles de que el libro va a estar disponible por medio de la Facultad de Derecho, el documento en PDF, para que ustedes lo puedan leer y conocer más a fondo los diferentes temas que implica la bioseguridad. Y cuando lo lean se van a dar cuenta que el tema pues está muy vigente, ¿no? Un producto de una investigación de 2012 y publicado por la Universidad Autónoma de Baja California en el año 2014. Fue una serie de ponencias, a raíz de este libro participé en una serie de ponencias y conferencias, ¿verdad? Del 2010 promedio, antes de que terminara la investigación, al 2017, sobre el tema de la bioseguridad, y bueno, donde se advierte a las instituciones de que se preparen. Y pues gracias a todos por estar aquí, y espero que pues
les haya agradado mi intervención. Gracias. Gracias, doctor, nuevamente a la por su supervisora, participación. y también agradezco a la maestra Michelle Álvarez por estar coordinando estos webinars, y a la directora de esta facultad, Laura Alicia Camarillo Gobea, por impulsar estas actividades. Gracias, doctor, por su participación. A todos nuestros estudiantes que se mantuvieron en línea, muchas gracias. Recuerden seguir las redes sociales de la facultad para que se puedan enterar de más información sobre estos eventos, y también, por supuesto, la nueva página de la Facultad de Derecho, que ahí mismo la pueden encontrar. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctora Natalia. Gracias, doctor.